Hola, ¿cómo estás? Yo soy Noelia Cano y este es el canal Autoestima y Más, donde podrás aprender muchas cosas relacionadas con la autoestima, con ejercicios prácticos desde un punto de vista de la psicología positiva. Llevo siendo más de 10 años blogger de un blog que actualmente se ha vuelto un poco multitemático y en él podrás encontrar más recursos de los que te cuento en este vídeo. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la autocompasión, que es un concepto que, aunque empieza a surgir hace relativamente poco en la literatura de psicología positiva aquí en Occidente, veremos que es muchísimo más antiguo de lo que creemos y que además se refleja en muchas de nuestras prácticas cotidianas. Sin ir más lejos, ¿cuándo no has pensado alguna vez que has sido muy duro o muy dura juzgándote a ti mismo? Que te ha faltado un poco de comprensión, de correos, de tolerancia para la manera en la que has enfocado algo o en la que has analizado los resultados de tu comportamiento en algún momento dado. Yo lo veo en la práctica educativa, por ejemplo, incluso me encuentro a niños y adolescentes que son excesivamente duros y exigentes consigo mismos, que tienen un autolenguaje un poco negativo y que precisamente eso se convierte en un factor de que su desempeño baje, sea peor de lo que pudiera ser. Así que considero que es un tema muy importante y vamos a tratarlo hoy. Vamos al lío. Bueno, pues como siempre voy a empezar haciendo una pequeña conceptualización teórica que va a ser breve porque ya os he contado en vídeos anteriores que me di cuenta de que los vídeos se estaban alargando excesivamente y que eso pues podía hacer un poco difícil el hecho de poder disfrutarlo, de poder verlo, así que me enfoco ahora en hacer una conceptualización, como digo, un poquito más breve. Os dejo todos los recursos por si queréis profundizar, podéis buscar vosotros mismos o vosotras mismas la información y vemos también unos ejercicios prácticos y como siempre un cuento, porque ya sabéis que soy muy partidaria de los cuentos como herramienta pedagógica. Bueno, pues si hablamos del concepto de autocompasión, como os decía un poco en la entradilla, es un concepto que se remonta a la filosofía budista y tiene más de 2600 años de antigüedad. Y sin embargo, como digo, en el tema de psicología, pues parece un concepto o un constructo, como me gusta a mí decir, relativamente reciente. Es verdad que se ha popularizado ahora, se empieza a hablar, ya sabéis que las corrientes mindfulness tienen mucho que ver también con la filosofía budista y se empieza a hablar un poco ahora de toda esta idea de la autocompasión. Aquí en nuestra cultura más occidental, si quieres un referente, es Christine Neff, la autora que más la ha desarrollado, es norteamericana y puedes buscar bibliografía de ella para informarte porque tiene publicadas varias obras al respecto. Si queremos definir exactamente o de una forma un poco más desarrollada lo que es el concepto de la autocompasión, se trata de ser cálidos y comprensivos con nosotros mismos y nosotras mismas, especialmente en aquellos momentos en los que sentimos que hemos fallado, no hemos conseguido lo que queríamos, hemos tenido un mal desempeño o en cierta forma hemos sido incompetentes en una tarea propuesta. Si te paras a pensar, la reacción más habitual entre nosotros mismos es el contrario, ¿no? Es la crítica despiadada, a veces la autocompasión y justamente todo lo contrario es lo que propone esta idea, este nuevo concepto de autocompasión. Y para definir mejor este concepto podríamos contemplar tres dimensiones que son las que abarca. La primera sería la bondad hacia uno mismo, como digo, huyendo de esa crítica despiadada, de ese lenguaje, nuestro propio lenguaje, que a veces lo que nos hace es sentirnos inseguros o incluso lo que hace es reforzar que nuestra autoestima baje. Tienes un vídeo sobre los pensamientos irracionales o las creencias irracionales que a veces tenemos y que hacen que nuestra autoestima disminuya en el canal y te lo enlazo aquí por si quieres verlo cuando termines este. Como iba diciendo, las dimensiones, una de ellas es la bondad hacia uno mismo, otra de ellas es el mindfulness, pero el mindfulness entendido como momento presente, porque ¿sabéis qué pasa? A veces que cuando se popularizan los términos, a veces también van perdiendo su significado esencial. Y yo veo a veces que se confunde mucho en literatura o en los podcasts o en diferentes fuentes de información el concepto mindfulness con el tema de meditación y no es exactamente lo mismo, aunque comparten enfoque, ¿vale? El mindfulness es la atención en el momento presente y a eso hace referencia esta dimensión concretamente. Y la tercera dimensión sería a la dimensión de humanidad, entendida desde el punto de vista, esta me parece súper bonita, desde el punto de vista de que es algo, equivocarnos, hacer las cosas mal, es algo que forma parte dentro de nuestra idiosincrasia como seres humanos, pero también comprenderlo, perdonarlo y trascenderlo, pues creo que también, ¿no? Y lo mismo que necesitamos practicar hacia los demás la compasión, pues también hacia nosotros mismos. Y dicho esto, también tenemos que entrar un poco a definir qué no es la autocompasión. Ya hemos dicho lo que es, ya he dicho que a veces se confunde con otras cosas, y me gustaría dejar claro 4 puntos de qué no es la autocompasión.
no es autocomplacencia, es decir, no es bueno, pues ya está, como no soy capaz, como esto no me ha salido bien o como no he podido hacerlo, pues aquí me quedo, me resigno y me conformo. Para nada es ese enfoque, es simplemente no ser crítico de una forma dura conmigo mismo cuando las cosas no me salen como yo esperaba o cuando no hago las cosas como yo pienso que debería de haberlas hecho. Tampoco es autoindulgencia en el sentido de decir, bueno, pues me doy pena a mí misma y ahora pues me instalo en la queja y es que madrecita, qué lástima y que ve cómo estoy. En absoluto es eso. Tampoco es egoísmo, porque no se trata de que tus necesidades se queden por encima de las de los demás, pero sí se trata de que las tengas en cuenta y las respetes. Y por supuesto no es, como he dicho en varias ocasiones, una crítica despiadada hacia lo que yo haga, sino es intentar comprender qué ha sucedido, cómo mejorar y perdonarme, por supuesto, como paso primordial para poder superar esa sensación de frustración o de irritación o de enfado y poder seguir adelante. Y un aspecto que se me olvidaba no es negar la realidad, ¿vale? Y aquí voy a decir lo que digo siempre, la psicología positiva no es un enfoque Mr. Wonderful de la vida, para nada. Piensa que no existen momentos en la vida donde hay tristeza, donde hay acontecimientos duros y para nada piensa que convenciéndote de que tú los vas a superar y diciendo que todo saldrá bien, tú vas a arreglar todo lo malo que te pase en tu vida, porque eso es totalmente absurdo e irreal. Entonces la autocompasión tampoco es negar la realidad, es asumirla, pero no desde un punto de vista, como digo, despiadado con uno mismo. Y hay un aspecto o un matiz en la literatura que me ha gustado mucho, porque aunque este canal es de autoestima básicamente, o de todos aquellos aspectos que pueden redundar en que nuestra autoestima mejore o empeore, la autocompasión no es autoestima, sino que la trasciende. ¿Esto qué quiere decir? La autoestima está muy centrada en un enfoque individualista. Yo evalúo mis características y les doy una puntuación influida obviamente también por los temas externos, ¿no? Las opiniones de los demás, la sociedad, los valores que yo tengo en familia, en mi cultura, etcétera. Pues la autocompasión trasciende esto porque se enfoca más, como decíamos, en el concepto de humanidad como grupo, no como individuo. Y entonces va incluso un poco más allá. Bueno, dicho todo esto, que sería la parte más teórica y como siempre digo, la tenéis en un resumen un poco más visual, que me gusta a mí presentar así los contenidos porque creo que son más fáciles de comprender y porque también a mí son una herramienta para poder prepararme el vídeo y poder expresar todo lo que quiero decir sin dejarme nada, pues vamos a pasar a cómo podríamos trabajar en nosotros mismos y en nosotras mismas la autocompasión. A nivel teórico existe la terapia basada en la autocompasión, que te voy a decir quién era su autor, que es Paul Gilbert, de quien más puedes encontrar ejemplos en bibliografía, porque es uno de los pioneros en esto. Y él diseñó una terapia que está basada, orientada tanto a grupos como a personas que quieran sentirse mejor consigo mismo, trascender los sentimientos y las emociones de vergüenza o de irritación o de ira cuando no consiguen un desempeño de las cosas como ellos esperan que tiene que ser. Y además es una terapia multimodal porque utiliza muchísimas estrategias, algunas de corte más cognitivo-conductual, otras de corte más terapia de la Gestalt, etcétera. Sería un poco ecléctica en este sentido, ¿no? Y en ese sentido yo te voy a hablar de 3 ejercicios. Uno, no lo voy a explicar porque sería para hacerlo en terapia y eso lo saben hacer los especialistas, yo no, con todo mi respeto. Y 2 sí que son más de hacerlo en casa y te los voy a proponer. Así que vamos a empezar. El que te decía que es un poco más, considero yo, más especializado, se llama abrazo compasivo y se trata, pues, es un enfoque terapéutico para hacerlo con un especialista de la salud mental, de la psicología, ¿no? Pero sí que te voy a recordar un vídeo mío donde hay una técnica que sí va en esa línea, que se llama el autoescáner y sirve para detectar qué emociones y qué sensaciones tienes en tu cuerpo en momentos determinados. Esto también conecta con el mindfulness porque te va a hacer atender a lo que estás sintiendo en ese momento. Dicho esto, el primer ejercicio que sí que te propongo se llama la pausa de la autocompasión y es una especie de, como he dicho antes, esta terapia va picando de aquí y de allá y a mí me recuerda mucho a lo que es el tiempo fuera del enfoque cognitivo-conductista. El tiempo fuera, os lo explico también en algunos vídeos, consiste en cuando estoy en una situación que hay estímulos que a mí pues me están alterando mis emociones, haciéndome sentir angustia, mucha irritación, presión, odio, etcétera. Como yo noto esos síntomas, se me seca la boca, me pongo nerviosa, me tiembla el pulso, pues lo que hago es alejarme de ese momento, de ese tiempo, de esa persona que me está haciendo, de esa contingencia que me está haciendo sentir así, para calmarme y pensar con frialdad y luego cuando haya pasado ese momento retomar el asunto. La pausa de la autocompasión lo que espera o lo que propone es que en un momento en el que tú estés notando que te están influyendo esas sensaciones negativas porque no te han salido las cosas como esperabas, como digo, porque te has frustrado, pares
te pongas la mano en el corazón y repitas un mantra de 3 frases, que es: está bien sufrir, o está bien estar triste, o está bien sentirme frustrada. A las personas nos suele pasar esto y puedo perdonarme o puedo trascenderlo y seguir adelante. No es tan importante el contenido exactamente de las oraciones que tú vayas a decir, de las frases que tú vayas a decir, como que contemple el hecho de asumir que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que necesito perdonarme para continuar y que soy capaz de hacerlo y de afrontarlo. Y el último ejercicio que te propongo se llama Diseña tu plan de autocuidado, porque ya sabéis que yo soy muy fan de que haya momentos en la vida de todo y cada una de las personas en las que tengamos, pues bueno, nuestros momentos de desconectar, de relajarnos, de premiarnos cuando hacemos las cosas bien. Y muchas veces vivimos en un mundo tan rápido y tan feroz, pues que no nos damos ese autocuidado, ¿no? Ese tiempo. Puede ser autocuidado, pararme a leer un libro porque me apetece, puede ser hacerme algo rico de comer, puede ser salirme a dar un paseo con las personas a las que quiero, me da igual, pero a veces es necesario planificarlo. Igual que anotas tus citas con los médicos y con los especialistas y las revisiones en el dentista, ¿por qué no diseñas un plan que a lo mejor pues no te encaja todos los días, te encaja más en el fin de semana, te encaja más en las vacaciones, pero donde explícitamente puedas registrar, puedas tener citados o en tu agenda o en tu móvil esos momentos en los que vas a dedicarlo a cuidarte tú? Como digo, cuidarte tú puede ser descansar, puede ser hacer una actividad que te guste mucho y habitualmente no puedes hacer, etcétera. Bueno, dicho esto, voy a pasar al cuento, que es muy breve, pero como a mí me gusta, breve pero potente. Y lo tengo aquí anotado en mi pequeño diario, porque además las lecturas que me gustan especialmente, o que yo considero que son ricas en aprendizaje, me gusta tenerlas en un sitio a mano para de vez en cuando repasarlas y tenerlas presentes en mi vida, porque si no, cuando uno sale ahí al mundo real, todas estas cosas a veces decimos, madre mía, en el fondo del bolso se me han quedado. Bueno, un viejo indio estaba hablando con su nieto y le decía: me siento como si tuviera 2 lobos peleando en mi corazón. Uno de los 2 lobos es un lobo enojado, violento y vengativo. El otro está lleno de amor y de compasión. El nieto le preguntó: abuelo, dime, ¿cuál de esos 2 lobos va a ganar la batalla que hay en tu corazón? A lo que el abuelo le respondió: aquel al que yo alimente. Ahí dejo eso, como digo siempre. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha parecido útil o crees que podría ser de ayuda para alguna persona a la que conozcas, por favor, compártelo. Y por supuesto que todas estas cosas son simple difusión, simple curiosidad, y si necesitas ayuda más específica, pues tienes que recurrir a un profesional de la psicología que está para eso. Gracias por verme y hasta el próximo vídeo. Chao.